Un saludo cordial para todas y todos. Yo soy Elida Quevedo. Con este trabajo estoy aspirando al grado de doctora en gestión para la creación intelectual en el sistema de estudios abiertos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El título de mi trabajo es Pensamiento Crítico Latinoamericano y Quehacer Socioteológico en Venezuela, desde la praxis del Centro Venezolano de Estudios Teológicos, CEVET, hacia una ética socioteológica pentecostal liberadora. El Centro Venezolano de Estudios Teológicos, CEVET, es un órgano educativo perteneciente a la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, una organización de iglesias que cuenta con más de 60 años de trayectoria en Venezuela. El CEVET desarrolla actualmente la educación y la formación teológica que la UEPB dirige a sus bases eclesiales desde 1958. Este trabajo aporta un análisis de los significados sociales liberadores que contiene el enfoque socioteológico del CEVET, con el propósito de facilitar una valoración afirmativa de la relevancia social que contiene este enfoque para enriquecer y profundizar los cambios y transformaciones socioestructurales y culturales que reclaman los pueblos empobrecidos del mundo, de América Latina, el Caribe y Venezuela, a favor de la vida, los derechos humanos, la paz y la justicia. ¿Por qué hablar de socioteología y no de teología o de educación teológica? ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia la determina el hecho de que la socioteología del CEVET hace un esfuerzo para relacionar el quehacer teológico con las distintas problemáticas sociales que afectan la calidad de vida en nuestras sociedades, las cuales se analizan de manera crítica y liberadora en busca de la transformación y la liberación. ¿Cuáles serían estas problemáticas sociales? La discriminación y violencia racial, por ejemplo, la desigualdad, discriminación y opresión hacia las mujeres, la violencia de género, la violencia ecológica contra el planeta y contra los animales, los derechos humanos, la paz mundial, entre otras. Así nace en el CEVET la relación de la teología y la educación teológica con lo social, dando lugar a nuestra perspectiva socioteológica. Y en ese proceso es clave la mediación teórica del pensamiento crítico latinoamericano, entre otros con los aportes del giro descolonial, que promueve la necesidad de construir nuevos enfoques epistémicos que permitan la expresión de los saberes alternativos a los que nos han sido impuestos por la dominación. Otros referentes de la socioteología del CEVET son el paradigma del cristianismo liberador, la teología de la liberación, que involucra tanto la reflexión como la acción para la liberación, la hermenéutica bíblica en perspectiva crítica y liberadora, los planteamientos filosóficos y pedagógicos de Paulo Freire y la hermenéutica dialéctica como metodología de investigación social que nos permite construir de manera pertinente los datos relevantes a las realidades sociales que deseamos transformar. Mi propósito investigativo, entonces, en este trabajo es demostrar que la socioteología del CEVET puede ser una práctica histórica de relevancia para la sociedad, porque ésta cumple con la condición de ser crítica, transformadora y liberadora. Y el objetivo general que me propuse es analizar los signos de transformación y liberación y de relevancia social que están presentes en la perspectiva socioteológica que se desarrolla en el Centro Venezolano de Estudios Teológicos, desde el cual se procura la construcción de una ética socioteológica pentecostal liberadora en Venezuela, América Latina y el Caribe. El trabajo lo desarrollo en 3 capítulos. En el primer capítulo se analiza el contexto de la perspectiva socioteológica del CEVET, su valor social y sus principales desafíos del momento histórico. El segundo capítulo plantea el contexto teórico y metodológico que sustenta y posibilita el carácter crítico, transformador y liberador de la socioteología del CEVET.
El tercer capítulo desarrolla una propuesta educativa de socioteología para la UPB y para cualquier otra instancia social o iglesia que desee utilizarla. El contexto teórico metodológico del segundo capítulo parte de los antecedentes históricos de la socioteología del saber, que se ubican en las raíces históricas y teológicas heredadas del primer movimiento pentecostal que se originó en Venezuela, con el pastor misionero Geotes Federico Bender. Este misionero llegó a Venezuela en 1914 y permaneció aquí hasta 1947, dejándonos el legado histórico y teológico que orienta actualmente nuestra perspectiva socioteológica. Por eso, estas raíces históricas y teológicas constituyen un elemento clave de nuestra mediación teórica. En cuanto a la mediación del giro descolonial en el pensamiento crítico latinoamericano, este trabajo valora la innovación pedagógica que se deriva para la práctica educativa del CEBET, ya que el giro descolonial plantea el desafío de construir nuevas formas de acceder al conocimiento, distintas de las que nos han impuesto desde los sistemas de la dominación, para que los saberes que expresan la transformación y la liberación puedan desarrollarse. En tal sentido, el CEBET ha incorporado los enfoques pedagógicos de Paulo Freire, que son de orientación crítica para la liberación y la transformación. Sobre el cristianismo liberador y la teología de la liberación, este trabajo desarrolla una aproximación que permite valorarlos y afirmarlos como valores que pueden ayudar a potenciar los procesos de cambios y transformaciones socioculturales y políticos que se desarrollan actualmente en Venezuela, así como en contextos latinoamericanos y caribeños. Por eso quiero hacer referencia en esta presentación a unos datos que considero relevantes respecto a estas dos categorías teológicas. Karl Marx se refirió a la religión como el opio de los pueblos, porque efectivamente él vio el opio, pero lo que no vio fueron las manifestaciones de la fe liberadora, como es el ejemplo del reformador cristiano Tomás Münzer, que lideró en nombre de Dios las luchas armadas campesinas en la Alemania de la Edad Media, que más que una lucha fue una guerra contra los príncipes y los señores feudales. Tampoco conoció la batalla teológica de nuestro Germán Rossio, abogado y teólogo, redactor del Acta de la Independencia y de la Proclamación de la Independencia de Venezuela en 1811, quien desenmascaró la utilización que habían hecho de la fe cristiana las monarquías absolutas para justificar la dominación. Entonces tiene razón Juan Luis II, una de las figuras importantes de la teología de la liberación, al señalar que Marx no siguió su propio principio hermenéutico de aplicar la sospecha ideológica en cuanto al estudio de la religión, para descubrir si ésta había sido instrumentalizada por las clases dominantes, sino que prefirió el camino fácil de descalificarla a priori, como si se tratara de una experiencia única y homogénea. Otro dato relevante a esta investigación tiene que ver con los documentos de Santa Fe sobre el decenio de la Alianza para el Progreso de 1960 al 70. Hacia finales de este decenio, el magnate norteamericano Rockefeller llevó a cabo una gira por América Latina y en el informe que presentó al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el magnate señalaba que si la Iglesia latinoamericana implementaba los postulados de la teología de la liberación, los intereses de los Estados Unidos estarían en peligro. A partir de este informe, el presidente Ronald Reagan creó el Instituto de Religión y Democracia para erradicar la teología de la liberación. Esto desató una persecución feroz contra los teólogos de la liberación, muchos de los cuales sufrieron cárcel, tortura y muerte, como es el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, que fue asesinado, además de los muchos otros que fueron silenciados por el Vaticano. El cristianismo liberador también fue duramente reprimido,
sobre todo en aquellos países latinoamericanos en donde imperaban dictaduras, a veces solo por emitir una palabra en contra de las injusticias, otras veces por desarrollar proyectos eclesiales a favor de los más vulnerables. Conociendo estos antecedentes sobre el cristianismo liberador y la teología de la liberación, el presidente Hugo Chávez valoró también estos referentes al señalarlos como vertientes cristianas alternativas, proponiéndolas en más de una ocasión como herramientas de liberación. Por eso el denominado Libro Rojo, que contiene los documentos fundamentales del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, establece como principio fundamental que el PSUV se inspira, entre otras experiencias, en los orígenes del cristianismo y en la teología de la liberación. Esto significa un reconocimiento del valor social de transformación y liberación que reside en el cristianismo del movimiento originario, el de Jesús de Palestina, y en la teología de la liberación. Los signos liberadores que encontramos en la socioteología del CEBET están presentes en las experiencias educativas que se desarrollan, centradas en procesos emancipadores de perspectiva sociopolítica más que en procesos academicistas, para formar la conciencia crítica, que es la que puede ver la realidad como problema, y la conciencia histórica, que es la que actúa para transformar y generar los cambios necesarios, de acuerdo con los planteamientos de Paulo Freire. En estas experiencias educativas, el punto de partida son las realidades de injusticia, opresión y de sufrimiento que afectan la integralidad de la vida, como la exclusión social, la violencia de género, la violencia ecológica, la violencia racial, las discriminaciones sexuales y de género, entre otras. Estas realidades se analizan con enfoques interdisciplinarios y desde una hermenéutica bíblica crítica y liberadora, procurando motivar desde las iglesias acciones positivas a favor de la transformación y la liberación. Como conclusión, en mi trabajo yo apunto lo siguiente: con esta perspectiva socioteológica que se desarrolla en el CEBET, se fortalece un movimiento eclesial más auténtico, profético, centrado en la búsqueda de una ética cristiana pentecostal integral, que procura permanentemente armonizar los valores de la fe cristiana pentecostal con los valores de una sociedad justa, inclusiva, de paz con justicia. La relevancia social de la socioteología del CEBET la aportan estos signos transformadores y liberadores, que se construyen en este espacio de acción y reflexión desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano, el cristianismo liberador y la teología de la liberación, relevantes a la justicia, la equidad, la inclusividad y la interculturalidad, el respeto a la vida, a los derechos humanos, los derechos de los animales, el respeto a la cultura propia, el resguardo del planeta y la protección del ecosistema. En ese sentido, la educación socioteológica en perspectiva crítica, transformadora y liberadora es relevante no solo para las iglesias, sino también para la sociedad. Esta relevancia social es el valor que le agrega el proceso epistemológico y metodológico de trasfondo liberador que sustenta su quehacer educativo. A manera de recomendación, yo sugiero llevar a cabo un diálogo ético-político entre cristianismo liberador y marxismo, que nos permita descubrir si en verdad la religión es el opio de los pueblos y habría que suprimirla, como sugirió Marx, o si la religión, bajo la sospecha ideológica de Marx, podría ser el producto de una determinada hermenéutica de la Biblia impuesta por las clases dominantes para mantener la explotación. Por último, recomiendo también al pueblo venezolano que haga uso de su fe cristiana como un arma favorable a la afirmación de todos sus derechos y a la defensa de su legítimo derecho a la paz y a la libre autodeterminación, por medio de una nueva y más fiel interpretación de la Biblia. Muchas gracias.